Hola, hola. Ahí está, se escucha, excelente. Bueno, buenas tardes con todos. Efectivamente ya está cerrando la agenda del evento de hoy día. Espero que hayan recibido información muy valiosa, que no estén tan cansados, igual ya falta poquito. Efectivamente, nosotros queríamos compartirles un poquito de algo que no se conversa siempre, de algo que si bien suele dejarse al último, en verdad es súper importante. Sé que durante el día de hoy han hablado de temas de bolsa, analizar empresas, han habido plataformas de trading, estrategias y demás, pero si esto se deja de lado, que es el tema de los riesgos, si dejamos de lado el tema de que finalmente somos seres humanos y tenemos emociones, en verdad no vamos a tener los resultados que nosotros queremos tener y que vemos quizás en otras personas. Ahí está. Entonces, solamente para presentarnos rápidamente, nosotros justamente somos Juan Diego Cuya en este lado, Diego Alba en el de allá. Hemos creado hace ya unos 4 o 5 años lo que sería Bolsillos Llenos, para los que nos conocen y para los que no. Es una plataforma, un canal, una comunidad, justamente donde hablamos de finanzas personales e inversiones, y donde tratamos no solamente de compartir análisis, experiencias, sino nosotros mismos compartirles nuestra propia experiencia. Muchas de las cosas que hemos compartido ahí son justamente en las que hemos invertido. Nos ha ido bien, nos ha ido más o menos, nos ha ido mal. Todo eso lo vamos compartiendo para que justamente ustedes puedan poder revisarlo, ¿ok? Y que les sirva de experiencia. Dicho eso, entonces, vamos a avanzar. A ver, ahí está, perfecto. Ahí están nuestras redes sociales, por si nos quieren seguir. Estamos presentes en YouTube, en Instagram y en TikTok también. Entonces, para poder comenzar, veamos este tema de, finalmente, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el riesgo? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué hacemos una presentación de eso el día de hoy? Vamos a comenzar a darles 3 ejemplos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito del retorno, el riesgo y el tipo de riesgo que estos ejemplos pueden tener. Hablando de acciones, creo que todos podemos coincidir que el retorno de las acciones puede ser medio, obviamente de qué invierta cada uno, más, menos, pero como para poder simplificar, el riesgo, digámosles también medio, ¿no? Y hablando ya de qué riesgos están involucrados, pues finalmente vamos a tener volatilidad, ¿no? Que justamente haya variaciones, pérdida de capital, pues si lastimosamente las cosas no salen bien, factores geopolíticos, sociales, políticos, guerras, por ejemplo, que mueven los números, el mercado y la economía, cómo se comporten. Ese ejemplo creo que es el más claro y que todo el mundo puede decir, ok, me suena. De ahí podemos hablar de un emprendimiento. En un emprendimiento creo que también podemos coincidir que el riesgo puede ser alto y el retorno también, ¿no? Obviamente depende cómo se desenvuelva. ¿Y qué riesgos pueden estar involucrados? Hay pérdida de capital, pues si lastimosamente no funciona. Temas de mercado, pues no, cómo sean ciertas tendencias, la competencia, si la economía pues pasa por un buen o mal momento. También hay un costo de oportunidad, ¿no? Finalmente están gastando tiempo, dinero, están, por ejemplo, algunos dejando de trabajar, y si finalmente pues eso se pone de ese lado, hay ese costo de oportunidad. Creo que este caso también evidencia que hay un riesgo y todos me dirán, ya, eso lo sabemos. ¿Qué pasa si yo les hablo de un plazo fijo? Quizás ahí pueda cambiar un poquito la cosa. Algunos me dirán, ok, el retorno sabemos que no es tan alto y que el riesgo no existe. Porque todo el mundo nos han hecho creer que el plazo fijo pues, es la cosa más segura de la vida y que no nos va a pasar nada. Pero ahí le pongo una preguntita. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que efectivamente quiebra la entidad? Ahora hemos visto, de hecho, algunos casos, ¿no? Está Caja Sullana, ha habido el caso Credinca y demás. ¿Qué pasa si finalmente se demoran en activar la cobertura famosa, ¿no? Del FCD? Pierdes liquidez, porque no puedes mover tu plata al menos hasta que te la devuelvan. ¿Qué pasa si tenías más dinero por encima de la cobertura? Ese dinero lo puedes perder. ¿Qué pasa finalmente si es que hay un contexto de inflación y tú tienes tu plazo fijo a 2, 3 años? Tu tasa se queda congelada. Mientras la inflación avanza, tu dinero ya no crece igual. Ahí no era tan claro quizás, porque justamente la idea de este slide es que el riesgo, por menor que sea, siempre va a estar presente. En toda decisión de inversión, siempre va a estar presente y no lo debemos pasar por alto. Miremos esta grafiquita de acá. Es una pirámide en la cual, en lo que vamos subiendo, tenemos alternativas cada vez más riesgosas, cada vez de mayor retorno también. Tenemos cuentas de ahorro en la parte más baja, de ahí tenemos bonos, por ejemplo, y al final criptomonedas, pues, ¿no? Este es el típico ejemplo de la famosa frase de que a mayor retorno, mayor riesgo. Siempre se da, digamos que no siempre, pero la mayoría de las veces es una correlación muy conocida. Entonces, mientras más retorno queramos buscar, nos vamos a inherentemente exponer a mayor riesgo.
Y finalmente, si queremos ya resumir en sencillo la palabra riesgo, para nosotros, para todos los que estamos invirtiendo y no queremos complicarnos la vida, en verdad es eso. Nadie quiere perder dinero, ¿no? Creo que estamos de acuerdo también en eso. Finalmente, para nosotros el riesgo es, yo no quiero perder dinero, quiero invertir, quiero ganar, no quiero acabar perdiendo. Pero por si no sabían, cuando uno pierde dinero, y este es un dato muy interesante, es más difícil recuperarlo. Y es, de hecho, pura matemática. Vamos a ver una grafiquita acá. En el lado izquierdo están las pérdidas, porcentaje de pérdida. Si tú con lo que te quedas sigues invirtiendo, todo lo que está en verde es lo que tú tendrías que generar de retorno para recuperarte a donde estabas. Es decir, si pierdes 20%, con lo que te queda lo sigues invirtiendo, tienes que ganar 25%. Si de repente pierdes 50%, vas a necesitar ganar el 100%. Y si alguien conoce cómo ganar 100%, pues que me pase la voz a ver si lo evaluamos. Entonces, es difícil recuperarte. Y en todo caso, amigos, si es que no me van a creer a mí, créanle a ese señor. Ya lo mencionaron en unas charlas anteriores, así que ya deben conocerlo. Pero ¿qué dice Warren Buffett? La regla número 1 es no perder dinero nunca. La segunda regla es no olvidarte que existe la primera. Y de hecho no hay más reglas, ¿eh? Y eso lo dice él, no lo digo yo. Entonces es muy importante eso, por eso lo conectábamos. Y hay otra cosa adicional. Quienes están en el mercado, quienes están invirtiendo, van a estar expuestos a muchas situaciones donde, bueno, va a haber riesgo. Pero una cosa es el riesgo que de verdad conlleva una alternativa, un evento, un suceso, y el riesgo percibido que nos quieren hacer creer o el que estamos expuestos y nos comienzan a vender y donde va a tocar discernir. Resulta que hay situaciones que sobreestiman el riesgo. También hay las que la subestiman. Pero por ahora, digamos, los ejemplos más conocidos son los que podrían sobreestimar el riesgo. Será clave reconocer entonces cuáles son para poder dimensionar realmente el riesgo al que estamos expuestos. Pero veámoslo con unos ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, en el 2020, nuestro estimado amigo Elon Musk tuiteó, creo que Tesla está un poquito caro. Y en ese día la acción se cayó 10%. No pasó nada más, solo su tweet. De hecho venía creciendo, al día de hoy sigue creciendo. Es una volatilidad en muy corto plazo. ¿Realmente había un riesgo ahí o simplemente una sobrereacción? Sigamos, ese no es el único caso, ese fue un tweet. Pero también pasan noticias de este estilo. Por ejemplo, cuando Netflix, por primera vez en la historia, perdió suscriptores, cayó 35%. ¿Cuál es lo chistoso de esta historia? Que ellos ya venían anunciando que en un entorno donde sale Disney Plus, donde sale HBO Max, donde salen no sé cuántas plataformas más, era necesario, era lógico, era esperado que la cantidad de suscriptores dejara de seguir creciendo y se estancara o perdieran. Porque hay mucha más competencia. Pero siguen siendo líderes de mercado. Solamente que cuando dieron ese primer resultado, cayó 35%. ¿Era momento de vender? No lo sé. Ustedes me dirán luego. Otro ejemplo. Todos hemos visto lo que pasó en la crisis del COVID. S&P 500, agarrando índice de referencia del mercado, cayó 30%, de hecho un poco más, en los primeros meses. ¿Y de ahí qué pasó? Se fue para arriba. Y quienes invirtieron ahí, qué maravilla, lograron sacar un retorno. Pero era una crisis, y las crisis suelen ser así. Generan pánico, eso sí, no lo vamos a descartar. Y por otro lado, por ejemplo, también pasa que no siempre los resultados cumplen lo que dicen los analistas. Esto fue hace poco, me parece, fue el segundo Q de Nvidia. Superaron resultados de lo que era el EPS, según los analistas. Venían creciendo más de 100% y no sé qué. Pero de la nada la acción se cayó 6%. Porque se cayó. Pasa. No siempre va a pasar que porque el analista dijo esto y ganó, suele pasar, pero no siempre, que haya una reacción en el sentido que se espera. Entonces, estos son escenarios, situaciones a las que van a estar expuestas, donde toca tomarlas con pinzas. Sin embargo, también hay escenarios contrarios, donde realmente vamos a tener un riesgo y va a tocar accionar. Vamos con otros ejemplos. Quienes puedan conocer a Sears, empresa de tiendas por departamento en Estados Unidos, tenía varios años con números en rojos, utilidades, ventas y demás, hasta que finalmente en 2018 quebró. Quienes estaban invertidos ahí y no salieron al ver una situación financiera deteriorada, sí, pues, tuvieron tangibilizado el riesgo. Este caso es conocidísimo. Todo el mundo sabe qué pasó con estos. Hoy día, es más, hay gente que ya comienza a ni siquiera reconocer estos logos.
porque simplemente no pudieron seguir la tendencia del mercado, no quisieron adaptarse, no quisieron cambiar la estrategia y finalmente se quedaron atrás. Este caso acá, algunos que han llevado algún tema de riesgos o en la universidad, caso muy conocido del fraude de Enron en el 2001. Un fraude contable gigante que obviamente acabó pues por desarticular la empresa, ¿no? Eso también es una señal de un riesgo evidente. Ahí sí no hay nada que me están exagerando. O sea, simplemente es un fraude contable. Los números que están reportando no tienen sentido. O por ejemplo, ciertos impactos, ciertos sucesos que realmente pueden impactar la operativa, ¿no?, de una empresa. Para quienes no saben, si no me equivoco, en el año 2019, en el modelo 737 MAX de Boeing, sufrió 2 accidentes mortales. Eso efectivamente comprometió toda la línea de producción, perdieron muchísima plata y de hecho no pudieron seguir operando, tuvieron demandas legales y demás. Ese escenario efectivamente impacta a una empresa y creo que sí vale la pena revisar si uno está invertido, si vale quedarse o no. Entonces, es clave, señores, es clave, amigos, no pasar por alto el tema del riesgo. Primero porque siempre está presente, ya se los compartí. Yo estoy más seguro que alguno habrá pensado que un plazo fijo no tenía riesgo. Segundo, esto siempre casi se cumple. Algún ahí con entendido en el tema podrá entender que sí, que no, que hay escenarios. Sí, puede pasar que hay escenarios que no ocurra, pero la correlación es casi siempre así. Y todos vamos a querer siempre maximizar retornos. Eso es lo más como emocionante. Uy, acá hay una oportunidad. Hay más riesgo. Ya vimos este tercer punto. Recuperarse de pérdidas es más difícil. Entonces, hay que procurar no perder dinero, ¿no? O sea, chévere el retorno bonito, el retorno alto, la oportunidad. Pero si perdemos, es mucho más difícil. Es como que te pones cuesta arriba para comenzar a volver a recuperarte. Y finalmente, el mercado no evalúa bien el riesgo. Ya lo vieron ya. Hay casos que ameritan, casos que están de sobrereacción, situaciones que no son tan fáciles de determinar, a menos que uno pues averigüe un poquito más. Entonces, ¿cómo invertir con éxito en este escenario? Es justamente el título de la charla, es justamente lo que queríamos conversar, mediante 2 cositas, al menos para que se lleven como mensaje hoy día. Controlando las emociones, porque las tenemos todos, creo que no hay nadie que no tenga una emoción, y gestionando el riesgo. Y justamente de eso es lo que justamente Diego va a entrar a tallar, así que Diego, te cedo la batuta y todo tuyo. Ya me estaba cansando ahí en la esquina. No te preocupes, me voy a la otra esquina. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, Juan Diego nos acaba de contar lo importante que es ser conscientes del efecto del riesgo en nuestras inversiones y nos ha hablado sobre cómo diferenciar los riesgos reales de los riesgos percibidos. Yo les quiero hablar sobre 2 cosas muy importantes. La primera es el impacto que tienen las emociones en nuestras decisiones de inversión y la segunda es ¿qué hacemos? Porque eso es, me imagino, por lo que han venido todos aquí. ¿Qué hacemos? Así que, esto. Quiero empezar hablando sobre un par de ejemplos. Me imagino que este gráfico ya lo han proyectado el primero, un par de veces en los que han venido hace rato en la charla. Quiero empezar con algunos ejemplos de sucesos o elementos que pueden impactar en nuestras emociones y nos pueden llevar a tomar decisiones poco acertadas de inversión. El primero, que es el ejemplo que sé que en la charla anterior ya lo dieron, dice arriba fear of missing out. En español eso se traduce a miedo a quedarse fuera. Una primera manifestación de las emociones en nuestras decisiones de inversión es cuando vemos algo muy atractivo o en lo que creemos que nos podemos ver beneficiados. ¿Qué pasó con lo de Chancay? No lo voy a repetir. Hubo muchísima atención mediática en redes sociales y muchísima gente que lo vio dijo yo no me quiero quedar fuera. Consecuencia, hemos tenido el triple de personas en los primeros 6 meses del 2024 que el mejor año pasado en nuevos inversionistas en la BBL. Otro efecto importante de las emociones en nuestras decisiones de inversión se llama sesgo de supervivencia. ¿Quién no escuchó durante pandemia o en los años siguientes de pandemia a un familiar, amigo, conocido que ganó muchísimo dinero en criptomonedas o en Bitcoin? Pero no vieron a las otras 99 personas que de repente perdieron dinero. Es fácil encontrar información sobre las personas que tuvieron éxito, pero es difícil encontrar información sobre las personas que no tuvieron éxito. Y si solamente vemos a las personas que sí tuvieron éxito, vamos a creer que todos los que entran a un elemento de inversión van a tener éxito. Y eso no es verdad. ¿Qué pasa? Si vemos cosas que nos parecen atractivas y tenemos miedo de quedarnos fuera,
ambos efectos emocionales, vamos a bajar nuestras defensas y podríamos llegar a tomar decisiones de inversión que no son las más adecuadas. Lo mismo con el ciclo de emociones. Cuando tú empiezas a invertir, puedes estar muy emocionado sobre una inversión, pero la verdad de la situación es que de repente, en el tiempo, esa misma inversión va a ir cambiando, van a haber altibajos. Tú como inversionista vas a tener reacciones diferentes a la misma inversión. Te puedes sentir feliz cuando empiezas, triste cuando baja, y dependiendo de tu estado de ánimo, podrías tomar decisiones drásticamente diferentes ante el mismo estímulo. ¿A quién no le ha pasado algo así? Entonces, estas caritas son nuestro enemigo. Estas caritas son nuestras emociones aplicadas a las inversiones. Entonces, a ver, Diego, divertido. Las emociones, ¿qué pasa después de un estímulo? Que cuando una persona recibe un estímulo, tiene una reacción. Pero cuando hablamos de una persona humana, no un robot, no una computadora, no una AI, inteligencia artificial, sino una persona, luego el estímulo va a tener una reacción, pero es una reacción emocional. No es una reacción totalmente racional. Los humanos somos seres irracionales. Esta frase la han escuchado 20.000 veces seguramente. Aplicado a las inversiones, esto no es nada más que cuando vemos una noticia, un acontecimiento, algo sucede con nuestras inversiones, por ser nosotros humanos, vamos a digerir esa información y vamos a actuar. Puede ser comprar, vender, liquidar, salir corriendo, ¿no? Podemos hacer una serie de cosas, porque somos humanos. Entonces, ¿qué hago? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? Si somos personas, si todos somos humanos. A esta sección le puse un nombre, Juan Diego me dijo, cuidado con el nombre, pero la llamé ¿Cómo invertir teniendo emociones? Que es un tema que no hemos tocado antes, para aquellos que nos siguen. Es primera vez que vamos a hablar de esto, pero para mí son dos cosas. La primera cosa es aceptar que somos humanos y que tenemos emociones. No hay una ciencia tan loca ahí. Ser consciente de que somos humanos, que tenemos emociones, que siempre van a estar presentes y que no podemos evitarlas. Ok, Diego, eso está fácil. Solamente siendo conscientes vamos a darnos cuenta de la consecuencia que puede tener esta emoción en nuestra decisión y puede ayudarnos a actuar de manera un poco más racional. Este segundo consejo es el que para mí es un poco más importante, porque es qué cosas realmente podemos hacer para tratar de quitar, reducir, inclusive eliminar el efecto de las emociones en nuestras decisiones de inversión. Suena un poco loco. Y aquí quiero contarles un poquito sobre mí. Eso es algo que no hemos contado abiertamente en el canal. Yo empecé mis primeros años profesionales trabajando en logística, en el mundo de logística, específicamente en un almacén, en un centro de distribución. Mi formación es de ingeniería, de hecho. De Juan Diego también. Los somos ingenieros. Entonces, rebotando un poco ideas sobre este tema, dijimos, ¿cómo podemos tomar medidas, implementar medidas para manejar o administrar el riesgo, trayéndole un poco de ciencia al asunto? No quiero decir aquí que estamos reinventando absolutamente nada. Simplemente dijimos, ¿cómo le podemos dar un enfoque un poco más científico y objetivo al asunto? Y dijimos, ok, ¿qué podemos controlar de estas tres cosas? Solamente a nosotros mismos y a las decisiones que tomamos. Entonces, de nuevo, sin querer reinventar aquí la rueda, les quiero presentar una matriz que se usa. Los que han estudiado algún tipo de gerencia de proyectos, project managers y demás, conocerán esta tablita, que es los cuatro elementos o los cuatro tipos de estrategias de administración del riesgo, que son aceptarlo, mitigarlo, transferirlo o eliminarlo. No hay más. ¿Okay? Y podemos empezar a hablar de diferentes cosas de cada uno. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es entrar en un detalle muy breve de cosas que podemos hacer para administrar el riesgo leídos desde una perspectiva de ingeniería. ¿Okay? Entonces, empezamos con lo primero. ¿Cómo mitigamos el riesgo? 3 cosas. Todos aquí han escuchado hablar de un stop loss. ¿Qué es un stop loss? Es una manera de que la configuración que tú haces en tu inversión reaccione por ti ante sucesos inesperados. Pues tú puedes estar durmiendo y pues el robot va a actuar por ti porque tú lo configuraste. De esa manera evitas que tu emoción tome control y te permita hacer cosas raras. Ya configuraste el stop loss, que es un mecanismo de control. Automatizar tus inversiones. ¿Quién aquí no ha escuchado la frase págate a ti primero? ¿Qué significa eso? Invertir antes de gastar tu dinero en tu mes a mes. Entonces, si automatizas tus inversiones, aplicas una buena estrategia de DCA, de Dollar Cost Averaging, pues no importan tus emociones porque tienes una estrategia clara que te lleva a invertir lo mismo cada mes o cada semana. ¿Emociones? No hay emociones, porque ya lo automatizaste y lo pusiste como una línea de acción.
Y el tercero es diversificar. Esto, pues sí, puede ser tentador invertir mucho en una alternativa que puede ser muy rentable, pero tener una estrategia correcta de diversificación va a hacer que pues, no nos dejemos llevar por eso y podamos mitigar un poco el riesgo. Vamos al siguiente, transferir el riesgo. Para aquellos que invierten, por ejemplo, en alquileres, puede ser de propiedades, puede ser de vehículos y demás, comprar, adquirir un seguro es una manera de transferir el riesgo de algún suceso grande que escape de nuestro control y que escape de los límites del riesgo que podemos aceptar a una aseguradora, sacrificando un poco de rentabilidad, por supuesto. ¿Qué más podemos hacer? Hedging. Si invierto muchísimo en un tipo de valor, invertir un poquito en un valor que tenga una relación inversamente proporcional a ese otro valor va a hacer que si es que va muy mal en el valor inicial que yo tenía, recuperaré ganando un poquito por el activo de hedge que tuve. Eso es transferir el riesgo. ¿Qué más? Eliminar el riesgo. ¿Cómo elimino el riesgo? Para mí cosas bien fáciles. La primera es no entrar en donde no tienes que entrar. Cuidarse de las estafas. No sé si han hablado de este tema antes hoy, pero cuidarse de las estafas es muy importante. Cada vez se sofistican más las estafas, cada vez hay nuevos tipos de estafas. Entonces, si estás metido en una, pues es un problema. ¿Cómo eliminas el riesgo? Evitándolas y educándote para no caer en ellas. ¿Qué más puedes hacer? Salir de inversiones inadecuadas. No importa si es que tú analices una inversión y no está de acuerdo a tu estrategia y decides no entrar, o si estás en una inversión y luego te das cuenta de que ya no cumple con tus expectativas, sea porque se comportó de una manera diferente a la que esperabas, o porque con el paso del tiempo ya no se ajusta a tus expectativas, debes salir de ahí. Esto es algo que nosotros damos asesorías. Nos pasa mucho que me dicen, Diego, tengo esta inversión hace 5 años, la verdad es que no sé si quedarme. Les pregunto, oye, si tuvieras el dinero en este momento, ¿entrarías a la inversión? No sé si saben esto, pero es matemáticamente equivalente quedarte en un lugar donde no quieres estar que tomar la decisión de entrar por primera vez. Eso es eliminar el riesgo. Y el último, que es aceptar el riesgo, que para mí es uno de los más importantes, es tener una estrategia de inversión clara, bien pensada, decidirla, ejecutarla y revisarla. Yo me siento cada 6 meses, por lo menos, a entender si la estrategia de inversión que yo he decidido tener sigue siendo la adecuada y sigue siendo la que mejor se ajusta a la que yo busco como inversionista. Y lo segundo, que seguramente nos han escuchado hablar muchísimo en nuestras redes sociales, es el tema de finanzas personales. Invertir es sexy. A todos nos gusta invertir, se ve muy bien que seamos inversionistas. Pero si invertimos y no tenemos un correcto control de nuestras finanzas personales, el día que nos vaya mal en las inversiones, si no tengamos fundamentos y bases sólidas, nos va a ir muy mal. Entonces, por favor, asegúrense de tener un buen manejo de sus finanzas personales. En resumen, 3 cosas muy fáciles. Tenemos que entender que el riesgo siempre estará presente, las emociones siempre estarán presentes y que a mayor retorno siempre habrá más riesgo. ¿Y qué necesitamos hacer? Aprender a diferenciar los riesgos reales de los percibidos, reconocer los sesgos que tenemos emocionalmente como personas y saber administrar el riesgo y separar las emociones de nuestras inversiones. Ahí les dejo un QR con nuestras redes para que nos sigan si aún no lo hacen y les agradezco muchísimo por su atención.